pagaste todo. Dile, sí, Señor, tú lo pagaste completamente. Todo por cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy dile, háblame a partir de ahora, Señor. Enséñame y graba esta palabra en lo más profundo de mi ser. Aleluya. Que hoy mi vida sea edificada, que hoy mi vida sea fundamentada, que crezca, Señor, y sea fundamentado en los diseños perfectos de la gracia de Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a mis amados hermanos, los que ya están conectados aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Esperando que los hermanos que nos van a ver en retransmisión o posteriormente en la grabación en YouTube, dele el dedito arriba y dele suscribirse al canal, aleluya, que no te cuesta nada y sí nos va a ayudar a nosotros para que muchos conozcan de estas verdades. Y si no, compártalos, dígale en su casa, aleluya, que escuchen la palabra de Dios. Yo hoy quiero hablar, Dios gobierna en todos, ese es el tema de hoy. Dios gobierna en todos. La Biblia es muy claro al decir que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Aleluya. Cuando nos dice la palabra de Dios, aleluya, acerca de esa palabra de Dios, yo quiero que miremos el texto, que he tomado el texto base. Él controla, Daniel 2:21. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que estudiosos. O sea que hay que estudiar, ¿cierto? Mira, todo esto de lo que nosotros estamos viendo hoy en día, de lo que, de las crisis globales, de la política global, de lo que hoy estamos mirando, yo siempre me quise mantener muy al margen de todas estas situaciones. Pero cuando uno mira lo que acaba de suceder inmediatamente en Venezuela. Es algo que me hizo llevar de una vez a mirar lo que Dios había hecho también allá en el libro del profeta Daniel. Cuando reyes desobedecen, reyes quieren desacatar el propósito de Dios, Dios quiere olvidarse. Yo quiero tomar e ir de una vez a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 nos está diciendo desde el verso para no... eh, aquí está hablando, después de esto, dice, la escritura en la pared. Muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor, Nabucodonosor, había sacado del templo de Jerusalén y quería beber en ellas con los nobles de las esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ella. Mientras bebían de las copas, rindieron culto a quién. No solamente, mira esto lo que hace. En otras palabras, había una orgía, una vida de pecado, de maldad, borrachera, inmundicia, inmoralidad. Mientras bebían, rindieron culto a quién. Ahora, ya no hay esto solo. Rinden culto a ídolos. Y ya sabemos lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis nos está diciendo que el que rinde adoración a ídolos, le rinde adoración a los demonios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que ya lo hemos enseñado, ya lo hemos dicho, que cualquiera que rinde adoración, culto, tributo, reconocimiento a un ídolo, automáticamente está rindiendo tributo y adoración a demonios, a demonios. No se le haga raro acerca de ello, aleluya, pero eso ya lo hemos hablado en una y en otra oportunidad. Cuando Dios, aleluya, aquí como que hay algún micrófono abierto, esta vez yo dejé, sí, está abierto, aquí listo, vamos a cerrar.
para que todos podamos estar en completa coordinación y armonía. Aleluya. Entonces, cuando Dios determina colocar a un hombre o a una mujer en cualquier gobierno, en alguna posición, sea en una empresa, sea en un gobierno, sea en un campo, sea en una ciudad, sea en la administración de lo que sea, debe de saber que cuando el hombre rinde adoración y tributo, debe de saber que Dios también respalda, apoya a ese hombre o a esa mujer que está rindiendo adoración y alabanza al Dios Todopoderoso. Pero aquí, como en este caso que nosotros leíamos en el libro del profeta Daniel, cuando hay un hombre o una mujer o un gobernante, aleluya, que rinde culto, atrocidades en el mundo espiritual, rinde culto a ídolos, a demonios, aleluya, entonces también viene un juicio de parte de Dios. Mire lo que dice el verso 5. De pronto vieron unos dedos, de pronto vieron unos dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey y cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía y el rostro se le puso pálido del susto. Le tambalearon las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. Y el rey llamó a gritos y trajeron ¿a quiénes? Oye, en vez de humillarse, trajeron a los brujos, a los astrólogos, a los adivinos que ya Dios había dicho. Ahora, acuérdense que estamos hablando de Daniel, un hombre que nunca había dejado de enseñar de la palabra de Dios, que eso era abominación. Acuérdese que era el segundo de un reino que venía de sucesión en sucesión. Aleluya. Entonces, no era que no conocieran, sencillamente no habían obedecido. Cuando una persona, como los que estamos aquí reunidos, escuchan la palabra de Dios, pero no obedecen, entonces deben de saber que deben de atenerse a las consecuencias. Hoy yo quiero decirles, cualquier gobierno que sea, Dios lo coloca. Si nosotros nos atrasamos un poquito, hoy comentaba con Wendycita que íbamos a la fundación. Si nosotros hacemos una pequeña recordación en los años de un presidente llamado Carlos Andrés Pérez, aleluya, fue una prosperidad amplia, generosa para Venezuela, donde había abundancia por el oro negro, llamado el petróleo, donde el pueblo consumía lo que quería consumir, vivía, compartía, se deleitaba en todas las áreas. Aleluya. El pueblo vivía en una opulencia, en una abundancia, en toda la magnitud y en toda la extensión de la palabra. Vinieron luego uno, vinieron los otros, ya sabemos todo lo que ha venido, luego Hugo Chávez, luego vino el que hoy, ahora en estos días, ya sabemos que se llevó para Venezuela, para Estados Unidos, perdón, que fue capturado. Entonces, todos debemos de saber, todo, para nadie desconocido, situaciones que se vivieron, caóticas, de cautividad, de injusticia, de presos, de privar al pueblo de alimentos, de agua, tener a un pueblo subyugado. Ahora, cuando Dios permite esto de una nación que Dios le da opulencia, abundancia, prosperidad, ahí está la mano de Dios obrando. Sinceramente, porque Dios es el que trae bendición y prosperidad. Pero cuando hay un hombre o una mujer que se quiere olvidar que Dios es el que coloca reyes, aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 2, quiero compartirle a ustedes. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 7 y 8. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero.
Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor y Él la puso en orden. Y Él puso en orden el mundo. Mira, todo, todo lo que nosotros estamos viendo quiere decir que cuando hay un gobierno que está sustentando otro, a nadie es desconocido esto. Yo he estado mirando lo que es la política global, lo que es la escatología, y, y la verdad, cuando uno ve que viene la caída de un gobierno de esta naturaleza, ¿quién estaba sustentando este gobierno de Venezuela? ¿A quién estaba sustentando? Uno de los primeros que estaba sustentando era Cuba, o que está sustentando, creo, todavía no sé. Luego seguía Irán y luego Rusia. ¿Quiénes son? Cuba, Irán, Rusia. Y no podemos sacar a la China, China comunista. Todos ellos se estaban beneficiando del petróleo, por eso viene un hombre levantado, como dice su nombre, Donald Trump, o sea, trompeta de Dios. Viene para colocar en orden un gobierno, darle un direccionamiento a una sociedad descompuesta, dañada, porque, vuelvo y le digo, para nadie es desconocido lo que se estaba viviendo. Ahora, cae el principado del socialismo, comunismo en Venezuela, cae automáticamente Cuba, que era sustentado por Venezuela, automáticamente cae también Irán, porque con todas las sanciones económicas de Donald Trump, automáticamente está cayendo Irán y automáticamente le está haciendo efecto a Rusia. Cuando usted empieza a mirar esto, yo digo, tremendo poder de Dios. No hay más sino que Dios quita reyes en desobediencia. ¿Se acuerdan ustedes en el primer libro de Samuel, capítulo 15? Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dice, cierto día, Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora, destruye por completo toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos, burros. Verso 4. Entonces Saúl movilizó su ejército en Telaí. Era 200.000 soldados de Israel y 10.000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Aleluya. Brinquémonos aquí al verso 7. Luego Saúl mató a las amalecitas desde Abid hasta llegar a Chur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos. ¿Cuál fue la orden que Dios le había dado a Saúl? Que destruyera a todos los del pueblo amalecita, y él era el rey. Este señor era el rey. Mátalos. O sea, lo que Dios siempre viene con un juicio, viene inicialmente para la cabeza. Porque cuando afecta a la cabeza, ¿afecta a quién? A todo el cuerpo. Saúl. Ahora, mire aquí. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado y de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les trajo, solo destruyó lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. ¿Qué dice Dios ahora? ¿Qué dice Dios? Luego el Señor le dice a Samuel, que le dijo, lamento haber hecho a Saúl rey. ¿Por qué? Porque no me ha sido leal ni se ha negado a obedecer mi mandato.
Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Aleluya. Cuando Samuel lo encontró, brinquemos verso 13. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. ¿Qué es lo que dice? Eso dijo. Eso fue lo que dijo el Señor. Eso fue lo que dijo. ¿O qué fue lo que dijo? Lamento haber hecho a Saúl. ¿Por qué qué? Porque no me ha sido leal. Miren, no me ha sido leal. Había desobedecido. Entonces, ¿qué es lo que el Dios Todopoderoso a través del profeta Samuel le está diciendo? Que es todo ese balido de ovejas y de cabras y ese mugido de ganado que oigo, le preguntó Samuel. Es cierto, dejaron con vida lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. ¿Qué le dice el Señor? Le dice, ¿qué le dice el profeta? Felicitaciones, ¿cierto? Entonces Samuel le dijo, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Aunque, miren, aunque tengas en poca estima y acaso no eres el líder de la tribu de Israel, el Señor te ungió como rey de Israel. Venga, aquí hay algo que tenemos que resaltar. Escucha, aunque te tengas en poca estima, ¿qué era lo que él pensaba? ¿Qué era lo que decía Saúl? Yo no soy capaz, yo soy incapaz, yo soy imposible, es difícil, pero aquí le está diciendo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo, ve, ¿y qué es lo que le dijo? Destruye a unos y deje al rey, ¿cierto lo que le dice? ¿O que como dice aquí? Ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén de qué manera? Muertitos. Ahora mira lo que el Señor, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero si yo obedecí, oiga, mira, todavía sabe que no había cumplido. Amados, amados, están aquí los que están escuchando la palabra de Dios. Todavía el hombre de Dios le está diciendo, mira, lo que hiciste está incorrecto. Él sabía que había preservado lo mejor del ganado y había preservado, aleluya, a sus reyes. Sin embargo, él no había entendido todavía que debía de haber obedecido fielmente la palabra de Dios. Amados, aquí hay algo que yo tengo que resaltar y como consejo. Mis hermanos, ustedes los que están ahí con los dos, tres que tienen camarita abierta, aleluya. Yo permíteme decirle, hermano, Dios está pidiendo, amén. Dios está pidiendo, aleluya, que obedezcamos en su integridad toda la palabra de Dios. La palabra para el cumplimiento fiel en nosotros y en cualquier gobierno, en cualquier persona, en cualquier trabajo, en cualquier labor que nosotros hagamos. No es obedecerla a medias o de una manera que a nosotros nos parezca. Hay que obedecer a Dios en su completa plenitud en lo que está diciendo la palabra. Si usted dice que eres hijo de Dios, debe de saber que Dios quiere que sus hijos no pequen, que no adulteren, que no forniquen, que no digan mentira, que no tengan odios, que no tengan resentimiento, que no tengan adiciones, que todo lo que venga en usted, usted empiece a sacar, rechazar decididamente todo. Dios no es Dios de dos bandos, aleluya. Dios no es de dos aguas, Dios no es de Dios dos comportamientos. Un poco sí y mañana dice no, perdón.
Dios es sí o no, aleluya. ¿Somos de Él o no somos? ¿Vamos a vivir para Él? Mira, permíteme. Muchos saben cuánto se le predicó a Nicolás Maduro y usted sabe que aún muchos predicadores se confabularon y se dejaron comprar por toda la influencia política, social y económica que podía brindarles. Yo no soy venezolano, pero lo que sí estoy haciendo es enterarme acerca de la política global, de la política, de cómo nosotros podemos empezar a entender lo que sucedió en Cuba. ¿Qué sucedió en Cuba hace más de 60 años? Aleluya. Vamos bordeando los 70 años que va a cumplir Cuba de ese cautiverio que tienen. Mire, predicadores, pastores que se aliaron, aleluya, con el mismo gobierno, así como lo hicieron con Venezuela, así hicieron con Irán, aleluya, y todos se fueron confabulando a tal punto que no hablaban la palabra de verdad porque les daba miedo. Mire, sabe una cosa, yo no tengo ya miedo. Para mí el vivir es Cristo. Y si mañana cortan mi cabeza, no tengo ningún inconveniente de esa naturaleza. En paz estoy, aleluya. Pero lo que sí voy a hacer de aquí en adelante, dije, Señor, voy a predicar la palabra de Dios. Voy a enseñar la palabra. Voy a estar estudiando todo lo referente a todo lo de escatología, porque lo había dejado un poco a un lado, aleluya. Pero cuando yo veo que Dios tiene fichas importantes, aleluya, que cuando Dios determina emanar un juicio contra una nación, contra un gobernante, primero le da oportunidades una y otra vez para que no diga, a mí no se me dio oportunidad. Mire, hermanos, les digo ustedes que hoy tienen la bendición, tenemos la bendición de poder hablar la palabra, de poder escuchar la palabra, de poder predicar. Mire, tomemos de verdad, con ahínco, aleluya. Usted debe de decidir, no por un pleito con su esposo, o con su esposa, o con el papá, o con la mamá, o no porque tenga economía o no tenga economía, voy a servir a Dios. ¿Cuántos, cuántos solamente están pensando, aleluya, de si tengo buena economía, entonces yo voy a ver, aleluya, voy a servir a Dios? Está equivocado. O que solamente cuando llegó estando pobre, miserable, desnudo, sin qué comer, sin qué beber, pero cuando empezó a servir a Dios, Dios empezó a abrirle portales de bendición, de abundancia. Aleluya, se olvidó. O cuando llegan como unas fiestecitas como las que acabamos de nosotros de terminar. Aleluya. Cambiamos lo que Dios nos ha entregado, el negocio o el trabajo. Aleluya. Porque no queremos obedecer a Dios o porque el tiempo que el Señor ya nos puso a nosotros ya se cumplió y yo por lo tanto, aleluya, yo quiero es disfrutar o estar en la temporada. Mira, ¿sabe una cosa? Yo quisiera preguntarle aquí a mi esposa está. Esposa, ¿cuándo empieza su temporada de comercio y de bendición? ¿Cuándo empieza su temporada? Pues yo siempre estoy en temporada y en quincena. ¿Cómo? Sí, Todo el tiempo está en todo el temporada de tiempo, bendición. ¿Por qué razón? porque uno establece la bendición a lo que Dios nos llamó, Él ya lo hizo todo por nosotros, entonces todos los días establecemos la bendición para cada uno de nosotros y Dios nos abunda y nos da más de lo que nosotros pedimos. Amados, Dios cuando determina hacer algo en una nación, en un pueblo, en un ministerio, lo va a hacer empezando con uno o con multitudes. Se nos avecina nuestro próximo congreso. Pero sabe una cosa, es necesario que usted empiece a pensar, ¿está satisfecho con usted ha llevado su vida? Lo que usted lleva, lo que usted tiene, lo que usted ha disfrutado. Le ha sacado el tiempo a Dios para decir, Señor, de verdad, yo establezco. Usted ha hablado lo que dice hoy le hablaba a los muchachos de la fundación y yo les decía, mire,
cada palabra que usted tenga en su vida debe de estar acompañada de un fundamento legal y específico. Y les hacía una muestra, aleluya. Le decía a un muchacho que es pequeño y yo me le boté encima y lo tapaba así. ¿Qué es lo que dice el Salmo 91? Yo quiero primero antes mostrarle qué dice el Salmo. Dirá uno, yo me lo sé, pastor. Aleluya, qué bueno. Y lo vive y lo está viviendo continuamente, porque mire lo que aquí está diciendo. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Qué está diciendo? Si usted lo miramos en la Reina Valera, que es donde casi todo el mundo nos lo aprendimos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué está queriendo decir? Si le preguntan a usted, vamos a ubicarnos de esta manera. Vamos a pensar que esta memoria, dice, ¿dónde está viviendo esta memoria? ¿Dónde está viviendo esta memoria? Aquí, humanamente, para alguno de ustedes, ¿dónde está viviendo esta memoria? En el mundo, aquí en el mundo físico, aquí sobre la tierra. Aquí está viviendo, aquí en este apartamento donde nosotros vivimos con mi esposa. Pero cuando nosotros dice la palabra, el que habita, quiere decir el que está morando de verdad en el camino de Dios, está confiando. No le interesan los problemas, no le interesan las circunstancias. Ha muerto así, o sea, está envuelto en esa protección automática. Está esa persona ahí, pero está diciendo, vea, el Señor me tiene cubierto así, protegido, amparado. Eso es lo que Dios está queriendo, que cualquiera de nosotros confiemos siempre en el Señor. Porque cuando nosotros nos queremos autonombrar, autosatisfacer, decir, yo ya no necesito de ir a un culto, yo no necesito de ir a un congreso, yo no necesito de ir a un retiro, yo no necesito de ir a un ayuno, yo no necesito porque yo ya lo aprendí, yo ya lo sé. Está muy equivocado, muy, muy, muy equivocado. Yo llevo más de 40 años cuando en una oportunidad yo fui ungido como pastor y hace más de 10 años dije en una oportunidad, dije yo en mi arrogancia, escúchame, dije en mi arrogancia, dije, ahora sí ya lo sé, todo del mundo espiritual, ya lo conozco. Cuando yo escuché una voz dentro de mí, dice, Juan, tú no sabes nada, nada en lo absoluto del mundo espiritual. Y empecé a ver manifestaciones del mundo espiritual que yo no sabía ni cómo operar, ni cómo hacerlo. Entonces yo comprendí y yo dije, perdóname, Señor, yo no sé nada, no entiendo nada, no comprendo nada, Señor. Y ahora tengo que decir, me considero un bebé espiritual, conociendo al mundo espiritual. Me considero un bebé dependiendo de la gracia y del amor de Dios. Que usted entienda que puede crecer, que puede conocer tanto del mundo espiritual, pero que cuando usted se enfrenta a ese mundo, usted sabe claramente que usted no sabe, no conoce nada y que necesita que Dios te revele, te muestre que aunque tenemos una palabra, que aunque tenemos un historial de lo que Dios ha hecho, mas sin embargo, el diablo opera en muchas oportunidades, aleluya, más por toda su experiencia que ha vivido, no porque tenga poder, no porque tenga autoridad, no porque sea, sino porque nosotros abrimos las puertas al mundo espiritual, así como los relatos que hemos escuchado. Hombres pensaron que estaba agradando a Dios. Saúl agradó a Dios, pensó que agradaba a Dios, aleluya, al traerle un poco de sacrificios, un poco de ofrendas. Ahora, no hay que traer ofrendas. No, 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 yo no estoy diciendo eso que no. Le estoy diciendo, no tratemos de comprar a Dios. A Dios no se compra con dinero, ni con ofrendas, ni con diezmos. Ay, qué bueno, ya no hay que ofrendar, ya no hay que diezmar.
Si usted lo desea, no lo haga. Sencillamente le estoy diciendo, es necesario que obedezcamos la palabra de Dios, el régimen de la palabra de Dios en primero, la instancia para usted alcanzar la salvación. Es por fe, ¿de acuerdo? Es por fe. El que creyere, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y confesare que Él le levantó de los muertos será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Aleluya. O sea que para la salvación es necesario por fe. Pero cada norma que está establecida en la palabra de Dios no es por fe. Yo no violo normas, aleluya, no porque me puedan condenar, es porque yo sé, aleluya, que cuando yo violo una norma, automáticamente cae el rigor de la violación a esa palabra. Vamos a colocarlo en una parte práctica. Si una persona aquí en nuestra ciudad de Bucaramanga, Colombia, aquí hay un día de pico y placa, para la placa cero, a partir de este primer trimestre de este año, entra que todas las placas en cero tienen pico y placa los viernes. Quien salga los viernes con su vehículo ese día será multado con una sanción y le pueden, yo creo que no es que le pueden, le llevan su vehículo en una grúa porque está violentando esa norma y esa sanción para vehículos creo que este año se acerca a 1 millón de pesos, creo, a 1 millón de pesos colombianos, cerca de $350 para los que hoy no lo entienden muy claramente acerca del peso colombiano, cerca de $350. Entonces, yo le digo una cosa, ¿será que si a nosotros nos cubre esa ley? No, no nos cubre siempre y cuando no salgamos a la calle ese día. Pero si cualquiera de nosotros, a pesar de ser hijo de Dios, porque aunque estamos en esta tierra, no somos de esta tierra, si usted sale, automáticamente debe apercibirse de que debe de pagar una sanción económica monetaria al Fondo de Tránsito y Transporte de nuestra ciudad. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Que cuando nosotros violamos una norma del reino de los cielos como adulterio, fornicación, robo, mentira, engaño, falsedad, hipocresía, sentimientos de odio, desobediencia a la palabra de Dios, aunque usted haya cumplido todo, automáticamente usted es acreedor a toda clase de sanción que ya está estipulada en la palabra de Dios. Termino hoy diciéndole de esta manera. Aprendamos que debemos obedecer a Dios, que hay juicios que se ejecutaron en unos gobiernos, en unas cabezas, y que todos esos juicios traen consecuencias como el efecto dominó. Se afectó la República de Venezuela, va a afectar a otros componentes que eran alimentados de todo el alimento que venía de Venezuela. Todo el alimento del petróleo que cubría a Cuba, automáticamente ya no le va a llegar. Eso quiere decir que automáticamente puede aprestarse todos los ciudadanos de Cuba a una situación todavía un poco más precaria, a menos que caiga ese gobierno y entregue a que la nación, aleluya, sea de verdad, que elijan, ¿cómo es que se llama? Que sea, que elijan, Que el pueblo elija una persona sabia, un gobernante. Automáticamente. Ah, bueno, a menos, entonces van a ver que se van a abrir portales. Cuando democracia, gracias, Reina, gracias, democracia, que se abra un gobierno. No lo tuvo. Mira que el efecto alcanza ahora a Irán. Irán, si ustedes miran las noticias internacionales, las noticias globales del mundo entero, vaya, mira la condición tan lamentable que a pesar
que se levantaron contra el pueblo de Israel, aleluya, y se le dio oportunidad al líder político religioso de Irán, no se arrepintió ni dio, ahora viene la caída, porque todas las sanciones económicas que vinieron por un hombre que Dios levantó, ahora los efectos están llegando a Irán. No solamente a Irán, vaya, mire lo que está sucediendo en Rusia y lo que va a acontecer este año. Se lo estoy diciendo proféticamente. Mira los efectos que va a suceder en Rusia y mira los efectos secundarios en este año y en los próximos venideros, lo que va a venir para China comunista. Estoy hablando proféticamente, porque lo que viene para el pueblo de Dios es un gran derramamiento de la gloria y del poder de Dios, siempre y cuando, aleluya, el pueblo determine en buscar con determinación la honra, la gloria y el poder sea siempre para el Señor, aleluya, y que no podemos desistir, aleluya, en buscar la gloria de Dios, estemos donde estemos, movámonos donde nos movamos, aleluya. Para Colombia viene este periodo de estos primeros 3 meses, la elección del Senado, gobernadores, senadores y el candidato para Cámara y Senado y el candidato para la presidencia de la República de Colombia. Yo insto a cada uno de los hermanos, verifique no solamente que ese tal gobernante que está usted queriendo votar le va a ayudar en la parte económica o en su negocio. Mire que si de verdad honra y glorifica a Dios. Hubieron hombres que quisieron engañar, aleluya, como lo hizo el rey que nosotros ya le hablamos, aleluya. Los reyes, ¿ah? El rey todos ellos, yo quiero que usted tenga muy pendiente acerca de ello, por quién va a decidir. Y cada una de nuestras elecciones van a causar una impresión. Y lo que al hombre, a nosotros se nos fue delegado una autoridad para elegir, para establecer cómo queremos nuestro día. ¿Dónde está establecido eso, pastor? Mateo, vamos a mirarlo, yo ya iba a terminar. Mateo capítulo 18, permítame decirle, Mateo capítulo 18, versículo 18, ¿qué está diciendo? De cierto, os digo que todo lo que atéis o todo lo que declare, todo lo que diga, todo lo que manifieste en la tierra, sería atado, declarado, establecido en el cielo. Todo lo que usted desate, diga, manifieste, ira, enojo, resentimiento, amargura, votación, elección, aleluya, en la tierra, será atado, desatado, será elegido así en el cielo. Una vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho. Acuérdese lo que está diciendo allá en el libro de los Proverbios 18, 21. 18, 21. Ya lo hemos leído. Palabra. Yo quería palabra. Las Américas. Lenguaje sencillo. Yo pensé que yo tenía palabra de Dios para todos. No la he descargado. Voy a mirar qué tiene este pasaje. La muerte. Listo. No me quedo aquí con la Reina Valera. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Amados, tenga cuidado con lo que usted habla en momentos de ira, de enojo, de dolor, de resentimiento, de amargura, en un momento de afán. Cuando usted siente un dolor en su cuerpo, el enemigo está esperando que usted lo declare, que usted diga, sí, estoy enfermo, para poder colocar esa enfermedad, ese dolor o esa aflicción. Le coloca una incapacidad, una imposibilidad para que diga, usted decrete. No se puede, es difícil, es imposible. ¿Sabe? Debe de empezar
a saber qué tenemos y cómo podemos hablar. Hoy solamente le dejo esto en su corazón. Reflexione en su corazón. Reflexione qué ha dicho, qué ha manifestado allá en su corazón con respecto a su casa, a su familia. Yo sé que, permítame, yo le voy a decir, a muchas personas, en muchos lugares, Dios les colocó dinero en este año en las manos. Yo sé que Dios les colocó dinero en sus cuentas, en sus manos, para que estuviera en el Congreso. Pero muchos han invertido ese dinero en otras cosas. La preocupación por todo lo que está viendo, por el triunfo, la victoria, la prosperidad, los ha cegado para no acercarse al camino del Señor. Otros, cuando Dios les entregó recursos, no los invirtieron en el lugar correcto. Entonces Dios dijo, venga, le voy a quitar porque usted es un mal administrador. No está administrando para la gloria del Dios Todopoderoso y para su propia edificación. Los ha malgastado. Entonces, cuando los ha malgastado, no los ha invertido correctamente, venga, hay que quitárselo. A ese administrador no hay que dejarle más dinero, no hay que dejarle más posibilidades. Usted invierta. Todavía hay posibilidad de que usted pueda decir, sí, yo sé que el Señor me colocó recursos en mis manos, en mis cuentas. Yo sé cuánto podría gastar. ¿Cuánto podría gastar? ¿1 millón, 2 millones? ¿Qué sé yo? Porque no sería bueno que usted lo invierta en el camino del Señor, en su propia edificación. ¿No será necesario que usted se preocupe por los suyos, por su casa? Vamos a hacer un sacrificio y nos vamos a ir. Vamos a consagrarnos primero a Dios para que vengan de parte del Señor tiempos de bendición, de armonía, de comunión, de abundancia. ¿Sabes? Muchos han tenido que padecer el rigor de un juicio de Dios, pero todavía hay tiempo. Recomponga. ¿Qué hablaste contra tu casa? ¿Cómo te comportaste contra los suyos, con los que tú dices que amas? ¿Diste vuelco a todo lo que salía de su corazón, a hacer y a deshacer? Pon un alto en el camino. Cualquiera lo hicimos en algún momento, pero llegó un momento en que dijimos un alto, no espere juicio. ¿Sabe una cosa? Les quiero decir, Juan Sánchez hubo un tiempo que quiso vivir una vida desordenada, apartada de Dios, y le fue muy mal. Le fue muy, pero muy mal. Pero un día también decidió y dijo, Señor, yo estuve andando en un pasado, luego me descarrié, pero un día determinó, dijo, voy a vivir para honrar a Dios con toda el alma. Me voy a gastar. Si en algo me voy a gastar para la gloria de Dios. ¿Cuántas noches pasaste en borrachera, en baile, en pasiones desordenadas? Dios te está llamando una vez más, porque ese es el amor del Padre. No crea que el Padre te señala en pecado o en maldad. No, Él te dice, Él está buscando pecadores, pecadoras. Y hoy es el momento para decir, aquí estoy. Levante las manos, levante, cierre los ojos, diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, rindo mi vida, mi voluntad a la grandeza tuya. He pecado, he desobedecido. No he sido buen administrador, Señor. Por favor, Espíritu Santo. Hoy quiero resarcir, quiero corregir mi caminar para mi propio bien y el propio bien de mi casa y de mi familia. Espíritu Santo, yo te necesito más Keini, porque sin tu amor nada es posible. Te he colocado en primer lugar, te he colocado en mi vida, Señor. Por favor, hoy necesito que la gracia de tu amor, la gracia de tu misericordia, sea en mi vida, sea en mi casa, sea en este ministerio, en cada uno de los hermanos.
Señor, que los ejemplos que hemos visto a raíz de todo lo que estamos viendo en esta política global, Señor, te pido reverentemente piedad, que esto nos lleve, Señor, a confrontarnos a nosotros mismos, a saber si estamos de verdad haciendo las cosas bien o nos hemos olvidado que tenemos un plan, un propósito en el diseño perfecto de Dios. Nos hemos olvidado que hay almas que están mirando nuestro comportamiento, mamás, papás que están aquí, que se dieron el lujo de este mesecito, estos días que pasaron, se desbocaron en una vida de inmundicia, de inmoralidad. ¿Qué testimonio le vas a dar a sus hijos cuando llegabas oliendo a lo que usted ya sabe, que nunca fuiste, no pisaste las puertas de la casa de Dios? Que el Señor tenga piedad de mí. Hoy vengo delante de tu presencia. Quiero resarcir, quiero corregir y enderezar mi camino, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que hoy la gracia de Dios, la misericordia de Dios sea en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.